de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que forma parte de este programa a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Así que bienvenidos, muchas gracias por acudir a esta cita con nosotros y a platicar del derecho de réplica, en concreto en el estado de Jalisco. Hoy tenemos invitados a maestros, académicos de diferentes universidades, así que el programa estará muy nutrido. Por supuesto, su opinión es muy importante. Yo lo pongo rápidamente en contexto. El derecho de réplica es aquella acción que todo individuo tiene para emitir su propia versión sobre determinado señalamiento presentado en un medio de comunicación, si esta persona considera que esa información, ese contenido resulta perjudicial para su persona. Eso es el derecho de réplica y es lo que vamos a platicar durante esta hora y a lo largo de la semana aquí en Estación Central. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ha hecho usted uso del derecho de réplica? Bueno, pues será interesante que nos comente. ¿O usted se ha dado cuenta que alguien haya hecho uso del derecho de réplica en algún medio de comunicación, ya sea periódico, radio, televisión, etcétera? Será importante que nos haga llegar su opinión. 3030-5307 y 01800-087-8817. Les recuerdo que estamos en Twitter, en @C7-EstCentral. Y doy la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos casa llena y estamos muy contentos. Está con nosotros el maestro Pedro Mellado Rodríguez, periodista y académico de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Pública del ITESO. Bienvenido, maestro. Gracias por invitarnos. Con mucho gusto, buenas tardes. Gracias también a la licenciada Rocío Morgan, representante de AMEDI y experta en materia legislativa del tema. Además, socia fundadora de AMEDI Nacional y miembro de AMEDI Jalisco. Bienvenida. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias a todo tu público. Con mucho gusto. Gracias. También saludamos con mucho gusto nuevamente a la maestra Ligia García Béjar, experta en la industria de la comunicación e impacto social de los medios tradicionales y redes sociales, con maestría en medios electrónicos por la Universidad del Norte de Texas y académica de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ligia, muchas gracias de nuevo. Encantada de estar aquí. Bienvenida. También saludamos nuevamente con mucho gusto a la maestra María Elena Hernández Ramírez, académica del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de la UDG, estudios sobre periodismo, comunicación política y consumo mediático. Además, análisis de la producción y mediaciones histórico-estructurales en el periodismo. Cambios de prácticas periodísticas en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Maestra María Elena, bienvenida, buenas tardes. Begoña, encantada de estar aquí. Gracias por invitarme a un programa tan importante. Buenas tardes a tu público. Nuevamente, bienvenida, gracias. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación de Periodismo Digital y coordinadora de la maestría en Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos ven. Bienvenidos. Pues, ¿qué tal el tema? Derecho de réplica. Es un tema interesante, es un tema muy importante, un tema también que se está gestando en las cámaras, así que es importante que todos lo conozcamos, ¿no? Y para empezarnos a adentrar, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que en una sola palabra, puede ser complicado, ¿no?, reducirlo a una sola palabra, ¿cómo definir a cada uno de ustedes derecho de réplica en Jalisco? En una sola palabra y una breve explicación de por qué escogen esta palabra. Inicio a mi derecha con el maestro Pedro. Bueno, yo diría que justicia sería una palabra apropiada, pero yo pienso que no podemos hablar exclusivamente de derecho de réplica en Jalisco, porque nos vamos a referir a un proyecto de ley federal, que es una ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, por lo tanto, es una ley general que tiene aplicación en todo el país. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Por favor, licenciada Rocío Morgan. Ciudadano. Creo que es uno de los derechos humanos derivados de una serie de otros derechos como libertad de expresión y derecho a la información. Y como bien dice Pedro, es una materia que nos atañe a todos, de aplicación general y federal, por lo tanto, cuando habláramos de derecho de réplica, aplicaría para todos los estados de la República. Muy bien, muchas gracias. Maestra Ligia García Béjar, su palabra para definir derecho de réplica. Complementario. Yo creo que en cualquier interlocución hace falta que estén amparados los derechos, ¿no?, de los emisores y de los receptores, ¿no?, de todos los que intervienen en un proceso donde se gestiona información de algún tipo. Complementario, muy bien. Maestra María Elena Hernández, su palabra para definir. Mi palabra es no. Me rehúso a definir con una palabra algo tan importante y un concepto breve que tendría que ser válido en Jalisco y en China, si queremos utilizar esa manera de expandirlo, ¿no? Es un mecanismo de defensa del ciudadano
ante el comportamiento de los medios de comunicación a los que tradicionalmente no tiene acceso. En una sociedad mediatizada, un derecho fundamental que podría calificarse como derecho humano inevitable. Okay. Muchas gracias, maestra. Por favor, maestra Rosalía Orozco, su palabra. Pues yo también no podría definirlo en una sola palabra. Creo que lo que me refiere inmediatamente cuando hablamos de derecho a réplica es el derecho a informar. Y el derecho a informar y a estar bien informados y a expresar las opiniones contrarias o no contrarias, simplemente opiniones complementarias que difunden la mayoría de los medios, ¿no? Muchas veces los ciudadanos no tienen ni siquiera ese derecho, ya no digamos la oportunidad, ante el conglomerado de medios tanto públicos como privados en este país, donde tradicionalmente, históricamente, nunca se ha ejercido ese derecho. Decimos que nos atañe a todos, muchas gracias, maestra, nos atañe a todos, es importante, es un derecho, es justicia, pero el ciudadano común y corriente sabe, ubica el derecho de réplica, sabe que lo puede utilizar, sabe que está en la Constitución, ¿es usado por el ciudadano? ¿Cuál es su punto de vista? No, creo que es uno de los derechos, como el derecho a la información, el cual es de, no voy a decir de nueva creación, pero sí de nueva introducción en la legislación mexicana. Y el problema es que, como otros muchos derechos que tenemos, no se conoce. Y si no se conoce, no se puede acceder a él. Y lo que se conoce de él también es muy ambiguo, es muy genérico, es muy inacible y la gente no lo ejerce como debiera. Lo veo clarísimo cuando la gente solicita información a alguna instancia pública y el 70% de las solicitudes se les regresan porque está mal formulada. Entonces, quiere decir que no tenemos el conocimiento suficiente para poder acceder al ejercicio pleno de esos derechos, ¿no? ¿Los actores políticos usan más el derecho de réplica o quién lo utiliza? A mí me gustaría poner en la mesa una pregunta. ¿Por qué estamos hablando de eso ahorita? Porque la Cámara de Diputados, la primera semana de diciembre, aprobó la reglamentación o la ley reglamentaria, un fragmento del artículo 6º constitucional que lo incluye, pero que había aplazado esa legislación por más de 6 años. Entonces, ¿por qué al 5 para las 12 la Cámara de Diputados aprueba esta reglamentación? Es muy importante. ¿Y por qué estamos discutiendo sobre esto? Es muy importante. Solamente quiero poner en la mesa el tema porque lo que decías hace rato es central. Sabemos qué es, lo podemos usar todos, ¿cómo podemos usarlo? Entonces, empezar por con qué se come el derecho de réplica, que en otros contextos se ha llamado derecho de respuesta o de rectificación, y que está completamente vinculado con la actuación de los medios informativos en relación con la idea de que difaman a alguien, afectan su reputación, su honorabilidad o su prestigio a través del manejo que hacen de la información. Muy bien, es momento de irnos a nuestro primer corte. De regreso nos vamos con el maestro Pedro Mellado. Y yo le recuerdo a usted que estamos hablando de derecho de réplica. Están con nosotros maestros, están con los académicos. Le recuerdo, nos acompaña el maestro Pedro Mellado, también está con nosotros la licenciada Rocío Morgan, nos acompaña la maestra Ligia García Béjar, también está con nosotros la maestra Marilena Hernández Ramírez y la maestra Rosalía Orozco Murillo. Esperamos su punto de vista, esperamos su comunicación. Derecho de réplica. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter estamos como @C7-EstCentral. Nos vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Estación Central. En el bloque anterior hablábamos acerca de cada uno de nuestros invitados, nos definía derecho de réplica en una sola palabra o en términos muy cortos. La maestra Mariana decía, es que no, está difícil poderlo englobar en una sola palabra. Pero el derecho de réplica también, como comentaba usted, maestra Mariana, pues sí, a finales del año pasado se aprobó, falta el reglamento, ¿no?, de los cómo se va a aplicar esta ley de derecho de réplica en nuestro país. Países, por ejemplo, como Chile, países como España, Perú,
pues tienen bien legislado el derecho de réplica, al menos con un paso más adelante que nuestro país, ¿no? Estamos, este es nuestro tema y lo invitamos a que usted participe con nosotros. Y esta es la pregunta que les voy a hacer a nuestros invitados y también me gustaría que las personas que nos sintonicen nos platiquen. El derecho de réplica, como lo hemos platicado en el bloque anterior y como ayer platicábamos con los partidos políticos, ¿fortalece la democracia? ¿Ayuda el derecho de réplica a fortalecer la democracia? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Quién dice yo? Maestro Pedro Mellado. En un principio yo señalaba que cuando hablábamos del derecho de réplica, yo lo conceptuaba como un derecho, como algo que estaba regulado por una norma. Creo que si queremos construir una sociedad democrática, tenemos que pensar en una sociedad donde no haya regímenes de excepción ni fueros. O sea, hay fuero para los diputados, hay un fuero de facto para los ministros de la Iglesia, y hay un fuero de facto para aquellos medios de comunicación que de alguna manera resultan útiles y funcionales para el régimen en turno, o para el gobierno en turno, sea panista o sea priista, que son los únicos que hemos tenido en el ámbito federal. Entonces yo siento que el asunto de reglamentar el derecho de réplica, que se incorpora al artículo 6º de la Constitución apenas en el 2007, y que 6 años después se aprobó el dictamen el pasado jueves 5 de diciembre en la Cámara de Diputados, y ahora tendrá que aprobarlo la Cámara de Senadores para que después se promulgue. En caso de que la Cámara de Senadores lo apruebe en los términos en los que lo aprobó la Cámara de Diputados. Claro. Porque si lo modifican, tendrá que regresarlo otra vez a la Cámara de Diputados y ahí se la llevan un buen rato. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de que el derecho de réplica debería conceptualizarse en el ámbito de los derechos, incluso yo diría que hasta de las garantías individuales o de los derechos humanos básicos, por una razón. Porque sabemos, y lo hemos vivido, quienes hemos trabajado en los medios, sabemos que los medios gozan de un fuero de facto. O sea, son capaces de cometer y cometen toda clase de barbaridades en razón de un supuesto derecho a la información, pero un supuesto derecho a la información que no tiene ni frenos ni limitaciones y que muchas veces está determinado por intereses muy mezquinos y muy particulares de las empresas o de los periodistas y que no necesariamente le sirve a la sociedad. Por lo tanto, si queremos tener una sociedad que se rija por normas, en donde el derecho prevalezca y en donde todos seamos iguales ante la ley, debe de haber regulaciones jurídicas con respecto al derecho que la gente debe tener, debe ejercer y se le debe de reconocer cuando tenga algo que objetar o algo que reclamar a los medios de comunicación. Yo en ese sentido, un poco retomando lo que dice Pedro, creo que el derecho de réplica podría fortalecer la democracia siempre y cuando hubiera algunas condiciones previas. No nada más que los ciudadanos tuvieran muy reconocidas sus responsabilidades. Yo creo que aquí lo importante también es que los medios públicos y privados, de cualquier tipo que sean, impresos, electrónicos, tuvieran también, y en la ley estuviera muy expresamente manifestado cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades como medios, particularmente a los públicos. O sea, porque los medios operan tranquilamente, cada uno tiene sus políticas editoriales, cada uno ejerce su derecho a la información e informa además lo que quiere, sin importar si son asuntos de interés público o no. Muchas veces informan asuntos muy particulares que la gente cree que son de interés público, pero no es así. Entonces creo que incluso un hueco que tiene la ley actual es ese, que no están muy bien definidas las responsabilidades y derechos en general de los medios. Si así fuera, podríamos empezar en el camino de que podría a lo mejor fortalecer a la democracia, en este caso a la mexicana, que todavía no está muy bien cimentada, ¿no? en todas sus particularidades. Creo yo que así podría ser. ¿Cómo por qué camino, maestra Marilena? De entrada, responder a tu pregunta de manera breve. Por supuesto que contribuye a la democracia en cuanto a que este tipo de mecanismo jurídico tendría que formar parte de la democratización de los medios. No estamos hablando de un tema aislado, y a mí me preocuparía que tus televidentes le cambien al canal cuando empezamos a hablar de cosas jurídicas. Me gustaría mucho que supieran que esto es indispensable para su vida cotidiana. En una sociedad en que los medios se meten todos los días a nuestra casa para bien y para no tan bien, es decir, intervienen en toda nuestra vida cotidiana, es importante que el ciudadano sepa qué hacer si se ve afectado. Para eso le sirve al ciudadano común preocuparse por un debate público que está vigente y que no es nuevo. Hace rato, decía Pedro Mellado, tiene más de 100 años en México, pero tendríamos que entender el origen, como siempre lo tomamos de los franceses. Es decir, esta idea del derecho de respuesta tiene origen poco después de la Revolución Francesa,
Pero ahí también Napoleón dijo, no, esto no nos conviene, y lo detuvo un buen rato, hasta que casi a finales del siglo XVIII, XIX más bien, se aprueba dentro de la ley de imprenta. Y es en donde nosotros tenemos, en una ley de 1917, de la que no vamos a discutir, pero que es muy cuestionada, sí existe un artículo, el artículo 6º, que da pie a que si alguien se siente ofendido, tenga derecho a usar el mismo espacio en el que se publicó la ofensa para defenderse. Y es algo que está volviendo a aparecer en la nueva versión del derecho de réplica, y es algo de lo que me gustaría hablar enseguida, cuando ustedes participen. ¿Por qué? Porque el ciudadano común no tiene un asesor de medios ni un dineral para pagar una campaña de medios que le permita resarcir su fama pública, su imagen pública, cuando después, voy a usar un ejemplo muy cotidiano, en una prensa popular puede aparecer una nota que dice, lo hicieron carnitas. Muy bien, el muerto ya no puede tener derecho de réplica, pero la familia queda afectada. Claro. Entonces, eso no viene dentro de la discusión que está en las cámaras ahorita, pero sí tiene que ver con la necesidad de que el ciudadano se empodere y ejerza la parte que le toca para que estos medios que tenemos hagan bien y lo hagan bien. Perdón, muy breve. Sí viene considerada la posibilidad de que los familiares en primero, segundo y hasta en tercer grado ejerzan el derecho en razón de las personas que, estando fallecidas, no puedan defenderse. Maestra Garza. Cualquier cosa que favorezca, digamos, el papel, el rol que empodere, ¿no?, las posibilidades del ciudadano, favorece la democracia, sin duda alguna. Pero su existencia per se no, se queda como aislada si no va acompañada. Sobre todo me parece que aquí del rol, digamos, de la responsabilidad cívica y el ejercicio ético de los medios de comunicación. Si esto no representa para los medios de comunicación una autocrítica en lo que están haciendo ellos, en las decisiones que toman todo el día, todos los días, desde el reportero, ¿no?, el directivo y el propietario, va a quedarse vacía la existencia de un derecho de réplica. Creo que estamos en un momento en el que la democratización de los medios de comunicación, como dice la maestra María Elena, la doctora María Elena, se ve de alguna manera, necesitamos mirar hacia allá, pero no sé si todavía en este momento los medios de comunicación en México y en Jalisco están preparados para eso. Ojalá que sí. Sí, yo también coincido en que el tema de si favorece o no la democracia para mí es absolutamente sí. Con estas aristas que ya se han mencionado, tiene que haber ciertas condiciones para acceder al derecho, tiene que estar muy claro de cuáles son las obligaciones y las responsabilidades frente a los ciudadanos a los que se dicen servir. ¿Y por qué implica esto? Porque en la medida en que las personas, los ciudadanos, hacen uso de estos derechos, se favorece la calidad de la información. Se obligan los medios a que la información que busquen se acerque lo más posible a esa veracidad, esa objetividad, esa oportunidad con la que deben brindar la información y que está estipulada de alguna manera ya en diferentes ordenamientos sobre la función social que tienen los medios y que pocas veces vemos que se cumple, ¿no? Esta mejora de la información, por supuesto que le da al ciudadano la posibilidad de acceder a una toma de decisiones mucho más completa, mucho más informada, mucho más veraz y oportuna, y esto favorece la opinión pública, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que tendría que haber ciertas condiciones que ya más las características del derecho de réplica ya están muy establecidas, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter a esa discusión de si lo que está propuesto es suficiente o esperaríamos más, o querríamos que se aprobara, o querríamos que el Senado le metiera mano y lo arreglara y lo compusiera, aunque se regresara otra vez a Cámara de Diputados, que eso, como dice Pedro, pues sabrá Dios cuánto se vuelva a llevar de tiempo. Pero sí tiene que ser un derecho al que se pueda acceder de manera gratuita, rápida y sencilla, sobre todo. Para empezar con estas características, ¿cómo sería el ideal aquí en México? Considerando el país que somos, considerando las diferentes expresiones, costumbres, usos de vida, etcétera, ¿cómo sería una reglamentación ideal para el derecho de réplica en México? ¿Con qué características? Me gustaría cambiar la pregunta. A ver, maestra. Lo que sucede es que para hablar del derecho de réplica ideal, tendríamos que hacer un recuento de todas las veces que
han hecho intentos algunos diputados en la Cámara para proponer esto, porque no es una historia nueva. Claro. Y se congelan las iniciativas en muchas ocasiones. Algo que es muy grato de saber en esta ocasión es que a pesar de que el resultado puede calificarse como un avance a medias, por fin se está pidiendo que también las televisoras y las radiodifusoras concedan espacio para que haga la réplica, respuesta o rectificación la persona que se sienta afectada. ¿Por qué a medias? No lo digo yo, lo dice Raúl Trejo, lo dice Javier Corral, lo dicen otros analistas. El asunto de que el derecho de réplica, la reglamentación que se está discutiendo ahorita, sea muy puntual con respecto a los medios impresos y no con respecto a las televisoras, que sea ambiguo con relación a lo de las televisoras. Por ejemplo, que el espacio que las televisoras deberían conceder a alguien que se siente afectado, atención, show de la barandilla, lo van a decidir las televisoras y lo dice la reglamentación que se está discutiendo. En cambio, en el caso de la prensa, proponen un espacio similar con tales características. En cualquiera de los casos, yo insisto, el ciudadano afectado, el ciudadano común que no es político, no sabe necesariamente cómo defenderse en un espacio corto en los medios. Y yo diría, es inútil. Una nota no salva una reputación. Claro. Una nota sí destruye una reputación. Entonces, bueno, me parece que más que lo ideal sería que se debata a profundidad. Es excelente que esta televisora esté dando los espacios durante toda la semana al tema, pero debe de continuarse y en diferentes foros, porque todavía falta que el Senado lo apruebe, y eso es muy bueno. Claro. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero les dejo esta pregunta y ya también se tocó el tema de la libertad de expresión. ¿El derecho de réplica es un ataque hacia la libertad de expresión? De regreso del corte lo platicamos. 3030-5307 y 01800-087-8817. Le recuerdo nuestro Twitter, @C7-EstCentral. ¿El derecho de réplica es un ataque a la libertad de expresión? Vamos a saber la opinión de nuestros expertos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Si usted lee una nota en el periódico, escucha algo en la radio o en la televisión, con lo cual usted dice, eso es una difamación, eso es información inexacta, usted sabe que tiene el derecho, sobre todo si usted se siente agraviado, usted tiene el derecho de utilizar un espacio, que le den el espacio para refutar esa información. Eso es el derecho de réplica. Eso es importante saberlo. Y es de lo que estamos hablando esta tarde en Estación Central. Les recuerdo a nuestros invitados. Están con nosotros el maestro Pedro Mellado Rodríguez, académico del ITESO. También nos acompaña la licenciada Rocío Morgan, representante de AMEDI. Por su parte, nos acompaña la maestra Ligia García Béjar, de la Universidad Panamericana. También está con nosotros la maestra María Elena Hernández Ramírez, de la Universidad de Guadalajara. Y también la maestra Rosalía Orozco Murillo, del Sistema de Universidad Virtual, también de la Universidad de Guadalajara. Antes de irnos al corte, yo les preguntaba si el derecho de réplica ataca la libertad de expresión. Hay medios que pueden sentirse atacados con que los ciudadanos empiecen a hacer uso de un derecho de réplica o que el mismo legislatura la tenga bien marcada como una obligación y que esté súper bien reglamentado y que, caray, pues es que me están coartando la libertad de expresión. Yo puedo contestar eso, Maestro Pedro. quizá con más certeza que el resto de las personas que están en la mesa, por una razón muy simple. No es porque yo sepa más, es que soy el más viejo. Además, yo tengo 40 años ejerciendo la profesión de periodista y sigo igual de contento. Pero no veo, sinceramente, no veo de manera alguna que una reglamentación de un derecho de réplica atente con la libertad, contra la libertad de expresión. Lo simplificaría así. La gente compra los periódicos, escucha la radio, ve la tele e incluso en algunos casos, algunos ingenuos hasta internet, pensando que lo que se publica o lo que se dice es la verdad. No paga ni ve los noticieros porque piensa que lo están engañando o que le dicen mentiras. La maestra Ligia y Rocío tienen razón en algo. Este tipo de regulaciones, que son como un traje ajustado que se va a poner a los medios,
va a servir para algo que creo que es fundamental y que debería de ser la esencia de los medios desde su origen. Los medios deben de ser rigurosamente profesionales y responsables en el manejo de la información que difunden. ¿Por qué? Pues porque en eso radica su esencia. O sea, la profesionalización del periodismo establece que todos los productos comunicacionales de la naturaleza que sean deben de estar bien sustentados, de tal manera que sean argumentos informativos irrebatibles desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista ético, e incluso desde el punto de vista moral. Aunque dejemos la moral a un lado, porque el periodismo tiene que ver con la vida pública de las personas y de los servidores públicos. Pero creo yo que el hecho de que exista una regulación que le garantiza al ciudadano el derecho a ser escuchado por los medios y a publicar en los medios o transmitir en los medios el punto de vista del ciudadano cuando el ciudadano se siente agredido o agraviado, creo que es un principio de elemental derecho. Pero eso no tendría que suceder y ningún medio tendría que temer a que exista una regulación de esa naturaleza si los medios cumplieran estrictamente con su deber. Por lo tanto, no hay ningún atentado a nada. Va a obligar a que los medios sean más profesionales, como debieran ser siempre. Además, me daría pánico pensar que los medios de comunicación pensaran que es un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Pero visto desde el punto de vista más simple, finalmente es una posibilidad de diálogo de docentes que son naturalmente dialógicos, o sea, los medios de comunicación y su público. Entonces, espero que, no, si alguien lo ha dicho, lo desconozco, espero que ningún medio de comunicación lo sienta como un ataque, ¿no?, a su al ejercicio de su trabajo, ¿no?, que antes que nada, pues carga con una responsabilidad social importantísima, ¿no? Rocío. Se nos olvidan algunas cosas como ciudadanos. Libertad de expresión es un derecho ciudadano. Derecho a la información es un derecho ciudadano. Derecho de réplica es un derecho ciudadano. Estamos hablando de derechos que, como dijo la maestra Ligia, se complementan. Y el ejercicio y el individuo, la entidad que tiene la potestad de estos derechos y estas libertades es el ciudadano, es el individuo, la persona. Ahora, libertad de expresión y derecho a la información, pues quien generalmente la ejercen son los medios de comunicación. No tendrían por qué temerle a este derecho. ¿Por qué? Como dijo Ligia, ellos se deben a los ciudadanos. Uno no existiría sin el otro. Para los gobiernos autoritarios y totalitarios, lo primero que tratan de suprimir es la libertad de expresión. Ahora resultaría que los medios de comunicación tratarían de acallar la voz del ciudadano reprimiendo derecho de réplica, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y como dice, pues yo también me apanicaría, ¿no? Como dice ese término, ¿no? Yo creo que es un derecho que complementa el derecho a la libertad de expresión. La posibilidad de que todos podamos decir nuestro punto de vista, nuestra verdad, nuestro lado de la moneda, y eso enriquecería la libertad de expresión. Tendríamos que verlo como un derecho complementario que enriquece este supraderecho, por decirlo de alguna manera, que es la libertad de expresión. Y esos tres derechos son derechos de todos nosotros por el solo hecho de vivir en este país y en este planeta, ¿no? Sí. Maestra Mariana, maestra Rosalía. Bueno, yo coincido Maestra con lo que han Rosalía. dicho en el sentido de que sí, efectivamente complementa los otros derechos que son fundamentales en una sociedad que se jacte de ser democrática. En el sentido en el que decía Pedro Mellado y la maestra Ligia, de que los medios podían ser más profesionales y que es un complemento o algo que va junto, yo añadiría y pondría aquí sobre la mesa también una cuestión. La mayoría de los medios, y creo que son contadísimos, en México no tienen un defensor de las audiencias. El derecho de réplica no es nada más darle el derecho a aquel que se sintió ofendido. Yo creo que va más allá también, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los medios están siendo responsables y profesionales, como decía Pedro Mellado, cuando no tienen ni siquiera un defensor de las audiencias? A nivel nacional creo que hay los dos medios públicos, y a nivel local, pues discúlpenme, pero no recuerdo que haya, no sé si el sistema lo tiene, creo que no, está en proceso. La Universidad de Guadalajara con su medio público tampoco tiene un defensor de las audiencias, por ahí se nombró uno, pero creo que nunca ha ejercido. Entonces yo ahí me pregunto, ¿no?, ¿hasta qué punto podemos decir que esto tiene mayores alcances? Yo creo que sí, y hay una correlación también en el sentido de que hay libertad de expresión para los medios, pero también para los ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a expresarse sobre los contenidos de los medios, sobre lo que dicen e incluso sobre lo que dejan de informar los medios. ¿Cuántas veces los medios no ponen en la agenda informativa
asuntos que son de trascendencia local o nacional, por intereses políticos o por intereses empresariales o económicos, ¿no? Entonces, el ciudadano tendría que tener ese derecho de decir, oigan, ¿qué pasó con tal información? ¿No? ¿A quién le digo? ¿A quién le reclamo? Ningún medio tiene un defensor o alguien a quien le podamos reclamar, ¿no? Maestra María Elena. Vamos a pensar mal. Vamos. Piensa mal y acertadas. Cuando comenzamos decía, ¿por qué estamos hablando de este tema ahora? ¿Por qué los diputados aprobaron al 5 para las 12 la ley reglamentaria? Qué bueno que la aprobaron. Es un paso, pero después de más de 90 años en que no se hizo nada, lo que mejor quisiéramos es que esa ley reglamentaria fuera muy puntual, en donde tiene que ser puntual, y que no pusiera candados ni tampoco camisas de fuerza. ¿Por qué digo vamos a pensar mal? Cuando se han hecho reglamentaciones históricamente, incluyendo en Francia, donde nace el derecho de tendencia, el delito de tendencia. El delito de tendencia porque un duque murió, según el ministro Richelieu, por culpa de la prensa. Y ha habido escándalos, cuando la prensa tiene excesos, ha habido escándalos que llevan a reglamentación. Bueno, por supuesto que se necesita la reglamentación del comportamiento de los medios, particularmente en un tiempo en el que la información es infoentretenimiento, se espectaculariza, se descontextualiza, y eso tiene muchas más consecuencias que hablar directamente mal de una persona. En fin, ¿por qué decía pensar mal? Bueno, porque vienen las elecciones, hay un periodo electoral en puerta, y la reserva que pudiera presentarse con respecto al derecho de réplica normalmente viene de los medios. Normalmente o lo asusan, o asusan esas discusiones, o las plantan, o hasta plantan diputados en la Cámara para que lleven sus intereses, y el asunto es de lo que se está discutiendo, qué es por el ciudadano y qué es por los candidatos. Pensemos así nada más. Bueno, lo que sucede es que este reglamento, como está planteado, bueno, esta ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, está planteado que las condiciones de derecho de réplica para los candidatos serían las mismas que para los ciudadanos comunes. No habría un régimen de excepción para ellos ni una reglamentación especial. Yo lo que quisiera puntualizar es lo siguiente. Según los términos en los que está redactada esta ley, habla de que de manera supletoria todo lo que no esté contemplado en esta ley se ajustaría a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles, el Código Federal. Es decir, las inconsistencias que pueda tener, los jueces podrán recurrir al otro código para, por un método de analogía, encontrar las fórmulas que puedan ser aplicables para hacer que esta ley reglamentaria se cumpla. Pero hay algo que me parece que habría que puntualizar. Además de que este reglamento, esta ley reglamentaria, pretende hacer efectivo el derecho de réplica para los ciudadanos y pone énfasis en los ciudadanos, que me parece fabuloso que así sea, no inhibe la posibilidad de que por la vía civil o de otra naturaleza, que pudiera ser en algún momento hasta penal, aunque en el caso de la difamación y la calumnia no procedería por la vía penal, pero el hecho de que te den tu derecho de réplica, que lo ejerzas, no inhibe que un ciudadano que se sienta afectado o dañado en su personalidad pueda promover por la vía civil una reparación del daño por difamación y calumnias. O sea, pueden ser las dos cosas incluidas. Okay. Maestra Rocío Morgan, ¿quería aportar algo antes de irnos a corte? No, nada más era concentrada. Sí, estaba. Lo que pasa es que sí ya nos metimos como al tema de la ley y ya las aristas de lo que podría ser un inconveniente o no en esta búsqueda del ejercicio del derecho de réplica, que podría ser lo que hace rato en el corte comentamos, que es la judicialización de un derecho, ¿no? ¿Hasta cuánto esta propuesta que se aprobó en diputados, que está en calidad de minuta en la Cámara de Senadores y en las próximas semanas esperaríamos que se metieran a discutirlo, hasta dónde de verdad será una herramienta o un instrumento para el ciudadano o será un obstáculo en vía de que al ciudadano le parezca como engorroso el trámite, por más sencillo que lo puedan hacer, de que pues, ahí está el formato, aquí llénalo, pero dices, pero tengo que ir a un tribunal de distrito y tengo que presentarme ante el juez y llevarle mis papeles, y por más rápido que lo hagan parecer, pudiera ser un inhibidor para la gente, decir, no, sabes que mejor ahí muere, ¿no? Me cambio de nombre, me cambio de ciudad y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, como que ese asunto sí tendremos que
discutirlo, si esta herramienta será lo mejor para el ciudadano o de plano ya estamos en una situación de que salga algo, ¿no? O sea, lo mínimo y ya después nos metemos en el brete de modificarlo, cambiarlo, reformarlo, etcétera, ¿no? Yo me quedaría un paso antes, Rocío. ¿El ciudadano de pie conoce que puede hacer esto? Mira, mi pregunta es, claro. o sea, ¿hasta qué punto es un derecho, es un derecho que tendría que ser natural y que todo el mundo tendría que saber que puede ejercerlo, pero en realidad se sabe, se conoce, deja tú que después lo ejerzan, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ir a nuestro último corte, así que de regreso podemos seguir platicando de la judicialización y si es suficiente el derecho de réplica, ¿no? Si toda la cosa está bien, el ciudadano, si la legislación está bien, el ciudadano dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y va al medio de comunicación y le dan su espacio, ¿ya con eso es suficiente? ¿O qué sucede después? Muy bien, derecho de réplica es lo que estamos tocando esta tarde en la Estación Central con nuestros invitados que son académicos de diferentes universidades. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Vamos al corte, regresamos con el último bloque de este programa. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central y si usted apenas está incorporando a esta mesa, le platico que nuestro tema es derecho de réplica. Esta situación donde si usted lee algo en el periódico, en algún medio de comunicación, en radio, en televisión, que es como la nueva, ¿no? Lo que viene a darse en esta nueva ley, bueno, pues que usted tiene derecho para decirle al medio, no estoy de acuerdo, se está difamando, esta información es incorrecta. Hay medios que les envían el derecho de réplica a algún ciudadano y que pasan años, ¿no? Y nunca ni siquiera lo publican en el espacio de cartas al editor, cartas del lector, y pues ahí se quedan, ¿no? Y no lo esperan. Eso es, ¿en qué porcentaje está en Jalisco? No se puede medir en porcentaje. ¿O qué tanto se sabe de eso? Pues que la gente que sabe que puede hacer uso del derecho de réplica y va y trata de hacerlo. Yo creo que el tema y no pasa nada. El tema es muy amplio y muy interesante y muy importante. Y es que tenemos un debate permanente sobre derecho a la información. También dije hace rato que me preocupaba que tus televidentes le cambiaran cuando empezáramos a hablar de derecho o de legislación, porque es muy árido. El ciudadano común está acostumbrado a que no pasa nada, a que de cualquier manera las cosas van a estar fuera de sus manos, y todo lo que tiene que ver con debates legislativos es muy complejo. Entonces, bueno, lo importante, lo que quiero señalar ahora, la cultura sobre derecho a la información, ¿qué es eso? Del derecho que tengo a estar informado, a ejercer, entre otras cosas, la defensa de mi persona cuando sea difamada o mi reputación pierda por el tratamiento informativo, entre otras cosas, porque el derecho a la información comprende muchos aspectos, pero esa cultura lo han estado tratando de divulgar diferentes instituciones, y sin embargo el esfuerzo debe aumentarse en todos los niveles, en las propias escuelas, en la más pequeña, en la escuela de párvulos o como se llame ahora, hasta la universidad y el posgrado, porque es algo evolutivo, no debería de verse como estático. Simplemente el derecho de réplica, el derecho a la información, a medida que las nuevas tecnologías modifican la manera en que los medios generan información, tiene que cambiar. Por ejemplo, algo que a mí sí me causa pánico, decían hace rato, es el periodismo reactivo. Es un término que acabo de inventar, pero ¿por qué reactivo? Hay un tuit y algunos medios se van con el tuit, no verifican, no tienen una contextualización, no están generando una investigación, sino que reaccionan con la velocidad que publican las redes sociales, y eso no es periodismo, o en su caso es un periodismo muy peligroso. Bueno, ante ese periodismo, la legislación que se esté gestando ahorita puede caducar muy pronto, ¿verdad? Porque ¿cuál es el límite en el que un medio informativo a través de sus propias plataformas digitales puede responder, controlar lo que los trolls
hagan a partir de sus propias publicaciones y que terminan haciendo daño a la reputación de una persona. Entonces, en resumen, creo que el punto central para que el ciudadano se entere de qué se está discutiendo a su favor, Claro. cómo lo puede ejercer, es trabajar por una cultura que comprenda todos los aspectos del derecho a la información como derechos, ahora sí que, ¿cómo les llamabas tú? De primera generación. Garantías. Garantías individuales, así es. Muy bien. Miren, Heriberto Ornelas de Tlajomulco pregunta, ¿cuál es el objetivo de la ley de derecho de réplica? ¿Quién lo va a arbitrar? ¿Y quién va a definir quién tiene la razón y la sanción económica para la persona afectada? Maestro Pedro Mellado. Mira, el fin es muy simple, lo que decía María Elena Hernández, que los ciudadanos comunes, no tanto los políticos o los funcionarios, sino que los ciudadanos comunes que se sientan agredidos o agraviados por algún medio de comunicación, tengan el derecho y se cumpla ese derecho de que puedan ellos expresar su punto de vista y su desacuerdo o su malestar o su molestia, sin que esto signifique pues que vayan a insultar o agredir al medio de comunicación. ¿Quién garantizaría esto? Bueno, se establecen términos muy concretos. Puedes exigir tu derecho a réplica en un término de 7 días naturales, según dice la ley, como está redactada hasta ahora. Y que 2 días después de que entregues tu réplica se debe de publicar o se debe de transmitir en radio y televisión. Que si eso no sucediera, entonces tú puedes presentar una denuncia ante un juez de distrito. Un juez de distrito es un juez federal, de materia federal. Y es federal porque la ley reglamentaria es una ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, entonces está en el ámbito de jurisdicción del Poder Judicial de la Federación. Yo sí creo que tratándose de un tema de esta naturaleza y que está más orientado hacia el ámbito de la materia civil, yo creo que sí es muy saludable y conveniente que sean los jueces federales, los jueces de distrito, los que decidan cuando el medio cometa una violación en perjuicio del derecho del ciudadano y obliguen al medio a respetar el derecho del ciudadano. Y aparte de eso, el ciudadano, si lo considera pertinente de que se le haya hecho daño, que se le haya agraviado personalmente o se le haya difamado, puede irse por la vía civil y exigir la reparación del daño. ¿Sí? Creo que eso me parece muy justo. Que una no evita la otra, ¿no? Son complementarias. Sí, son complementarias. Sí, de hecho, María Elena tocó al principio el tema, por ejemplo, de la ley de imprenta. La ley de imprenta, que es de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, anterior a la Constitución, como comentaba Pedro Mellado, es hasta ahorita el único ordenamiento como tal que nos garantiza el derecho de réplica. Es el único ordenamiento legal que tiene un articulado específico para ejercer el derecho de réplica y te dice de qué manera y en qué extensión y en qué lugar y todo esto. De lo que estamos hablando ahorita es de una iniciativa, un dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, que pasa a la Cámara de Senadores, y mientras no lo aprueben en la Cámara de Senadores no hay ley. Hasta ahorita seguimos dependiendo de la ley de imprenta, de la cual pues tampoco quiero hablar, porque es una ley es como muy de risa, ¿no? De risa, ¿no? Anacrónica y demás. Pero efectivamente, lo que propone este ordenamiento después, nada más para numeralia, la legislatura 60 se presentaron 7 iniciativas de derecho de réplica. Una de ellas me tocó presentarla a mí con otros 2 compañeros. En la 61 fueron 4 iniciativas. En la 62 hay 3 iniciativas de la cual se derivó este dictamen. Entonces estamos hablando que ya son 14 iniciativas y bueno, lo que se buscó fue conjuntar todas las partes en las que las iniciativas coincidieron y se llegó a esto. A lo mejor no nos gusta del todo por el tema de que uno acude al medio de comunicación. Si el medio de comunicación no te da el derecho de réplica, puedes acudir a un juez de distrito, un juez federal, y ahí iniciar un trámite que no deberá durar más allá de 10, 12 días, ¿no? Sí, bueno, una vez que el juez recibe, le notifica al medio de comunicación, le da un plazo de 2 días para que argumente, y en 72 horas después de que el medio responda al apercibimiento del juez, en 72 horas el juez tiene que dictar sentencia, y esa sentencia se debe de aplicar porque no hay apelación a la decisión del juez de distrito. Sí. Sobre lo que Rocío señalaba con respecto a la ley de imprenta y su operatividad, un investigador de la UNAM de Ciencias Jurídicas narra lo obsoleto de la situación con un ejemplo concreto. Las sanciones a las que hace referencia la ley de imprenta precisamente remiten al Código Penal del Distrito Federal.
a un artículo 900 y tantos que ya no existe, porque el Código Penal ya solo tiene 431 artículos. No, muy bien. Entonces, sigue vigente aquella ley con sanciones de un código que no existe y por lo tanto volvemos a la realidad por la cual los mexicanos tenemos muchos problemas para entender la aplicación de la ley en nuestro país. Y además multas de 50 pesos, ¿no? Las de los viejos. Tenemos escasos 2 minutos. Maestra Ligia, por favor, una conclusión, y también maestra Rosalía, que en este bloque me parece que no han hablado. Por favor, maestra Ligia. Bueno, al final yo diría que cualquier cosa, ¿no?, que busque ordenar las relaciones entre instituciones, no políticas, empresariales y ciudadanos son bienvenidas, son positivas, ¿no? Es una tristeza que se necesite la regulación para esto, pero bueno, qué bueno que existe. Y me parece que de fondo el ejercicio del derecho de réplica es un asunto educativo, como muchos asuntos, ¿no?, de índole social en nuestro país. Entonces se necesitará generar una cultura de aprendizaje a ejercer nuestros derechos, estas garantías individuales. Y yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Me parece que estamos ante generaciones y ante posibilidades, ¿no?, que favorecen esto. Bien, muchas gracias, maestra Ligia. Sí, pues yo concluiría diciendo que es un paso, obviamente es un paso importante en la constitución de derechos tan importantes como este derecho, el derecho de réplica, pero también hay pendientes, ¿no? O sea, se dio un paso importante, pero hay pendientes, ahí básicos, no nada más que la legislen y que la aprueben los senadores, sino también pendientes para mejorar esta ley que ya existe, ¿no? Algunos de esos asuntos o pendientes ya los mencionaban aquí los que estamos en la mesa. Entre otros, yo creo el más importante es que este derecho se pueda ejercer de manera fácil, ¿no? Lo decía Rocío Morgan, que sea eficaz y también de manera expedita. Como lo plantea Pedro, bueno, ya no tendría que ser un procedimiento engorroso y muy largo, pero siempre y cuando el medio esté dispuesto a dar a ofrecer ese derecho y a garantizarlo, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Agradezco a cada uno de ustedes por haber venido. Gracias, maestro Pedro Mellado. Gracias por habernos invitado, fue un placer estar aquí. Con mucho gusto, maestra Rocío Morgan, gracias. Muchas gracias, esperemos que el tema les haya gustado a tu público y se interesen más por conocerlo. Gracias también, maestra Ligia García Béjar, gracias. Siempre es un placer compartir aquí con académicos tan reconocidos y admirados. Gracias. Gracias, Diego. Maestra María Elena Hernández Ramírez, gracias por venir. Muchas gracias, una invitación muy cordial a todos los ciudadanos que vieron este programa para que se interesen por el tema e indaguen. Nos interesa a todos, nos importa a todos. Muchas gracias por venir. Y maestra Rosalía Orozco Murillo, muchas gracias por Al contrario, muchas gracias a todos y especialmente al sistema jalisciense. Gracias. Bueno, pues mañana tendremos la opinión de los jóvenes acerca del derecho de réplica, puntos de vista seguramente interesantes y de avanzada, ¿no? Gracias por haber venido, nuevamente gracias a ustedes, maestros. Mañana los esperamos 5 de la tarde, tengan una cita con nosotros en Estación Central. Mientras tanto, los invitamos a continuar con la mesa aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.